Hace más de 2 semanas que salí de mi casa en San Martín de los Andes. Allá dejé a mi mujer y a mi hija. Ellas me esperan y yo quiero regresar pronto. Antes de volver quiero desandar un camino que una vez hace ya 170 años recorrió el joven naturalista inglés Charles Darwin. La estepa, con su aridez y desolación, es inquietante. Es difícil entender cómo este paisaje pudo seducirnos a los dos, pero sin embargo lo logró. El país entero solo merece el nombre de desierto. El agua es enteramente salobre. Por todas partes el paisaje ofrece el mismo aspecto estéril, un suelo árido y pedregoso. La vegetación es muy pobre. Apenas se encuentran algunos matorrales, y todos ellos armados con punzantes espinas, que parecen prohibir al extranjero la entrada en estas regiones inhospitalarias. El sol del mediodía patagónico es cruel. La tierra pide a gritos un poco de lluvia. Hace 170 años, una gran sequía como esta azotó la región. En medio de ese panorama desalentador, desembarcó Darwin a la espera de que su capitán, Robert Fitzroy, reparara el casco de la embarcación. ¿Es tu taller? Sí. Te quería molestar. Se me quedó la camioneta con acá, supongo 5 o 6 kilómetros por la ruta. Que se puede hacer algo para él. Sí, cómo no. Usted me deja la llave y la vamos a buscar. Bárbaro. Chao. Saludos. Con el buque averiado, al igual que mi camioneta, el naturalista decidió marchar por tierra. Al leer el diario de su viaje alrededor del mundo, pareciera que Darwin hubiera llegado a una Patagonia sin tiempos ni historia. Pero no, Argentina comenzaba su larga y sangrienta conquista militar del territorio indígena. Este fortín fue levantado en 1833 y era uno de los puntos establecidos por Juan Manuel de Rosas para defender la frontera blanca contra los malones. Beto, ¿cómo andás? Rodrigo. Bien, ¿vos? Bien, andamos. Estaba enganchando, estaba chusmeando el cañoncito. Con el nombre de Switch, no sé qué 77. Bastante viejito. ¿Cómo te fue el viaje? ¿Todo bien? Largo, pero llegamos. Buenísimo. Ahora la idea, si estás con ganas, es acá cerquita tenemos el río Colorado. Podemos ir a dar una vueltita por ahí. Dale, ¿Te parece? Dale, charlamos. Buenísimo. Rodrigo Becci es arqueólogo como yo. Trabajamos desde el presente, leyendo las huellas del pasado. Nuestra profesión guarda cierta melancolía por un oficio perdido, el del naturalista viajero del siglo XIX, como lo era Darwin, que podía ser al mismo tiempo geólogo, etnógrafo, botánico e historiador. ¿Dónde estamos exactamente? Bueno, ahora estamos a la vera del río Colorado, un lugar que Darwin tocó en parte de su viaje. ¿Y cuál era el contexto político también y territorial en ese momento? ¿En la Argentina? Exacto, sí.
para cuando llega el Beagle a la Argentina, ten en cuenta que llega en 1832. Rosas estaba dejando el gobierno efectivo y estaba quedando la gobernación de Buenos Aires en manos de Balcarce. Y él emprende con posterioridad esta campaña al desierto, que es donde se encuentra con Darwin, ¿no? Así sucedió. Una mañana de 1833, el inglés y Juan Manuel de Rosas, el líder federal, se cruzaron en este punto, a orillas del río Colorado. Al regresar de Tierra del Fuego, en agosto de 1833, descienden en Carmen de Patagones. Sí. Y allí Darwin lo convence a Fitzroy para que lo espere en Bahía Blanca, que él quería hacer el trayecto entre Carmen de Patagones y Bahía Blanca por tierra. Efectivamente logra el permiso, y en las márgenes del río Colorado se encuentra con las tropas acantonadas del general Rosas. El general Rosas expresó deseos de verme. Es un hombre de carácter extraordinario que ejerce la más profunda influencia sobre sus compatriotas. Influencia que sin duda pondrá al servicio de su país para asegurar su prosperidad y su ventura. Dirige admirablemente sus inmensas propiedades y cultiva mucho más trigo que los demás propietarios del país. Ese mismo año, el líder federal libró la primera campaña contra los indígenas y avanzó sobre el Río Negro. Su objetivo se basaba en correr al sur la frontera de los criollos, que se veían amenazados por los malones. Y más o menos era por acá, fue donde estaba el campamento. Y eso es un tanto complicado, es un poco difícil de determinar. Sabemos que era por esta zona. Sí. Imagínate que el campamento que describe Darwin no era un lugar muy restringido. Él dice que en realidad era un conjunto de carretas, caballos, con algunas chozas y la toldería. Digamos que tenía una distribución espacial un poco amplia. Claro. ¿Cómo estaba compuesto un campamento? Para saber qué fue que se encontró Darwin, ¿no? Imagínate un lugar muy activo, ¿no? Un lugar con... Al parecer a Rosas le habían hecho un rancho, ¿no? Mucha gente durmiendo en las carretas o a la intemperie. Y estos grupos de indios amigos ubicados en unas tolderías que Darwin dice que eran de paja. Toldería es la vivienda indígena. La vivienda indígena. El plan del general Rosas consiste en matar a todos los rezagados, empujar luego todas las tribus hacia un punto central y atacarlas allí durante el estío con auxilio de los chilenos. Esta operación debe repetirse 3 años seguidos. Los indios sienten actualmente un terror tan grande que ya no se resisten en masa. Creo que dentro de medio siglo no habrá ni un solo indio salvaje al norte del Río Negro. Esta guerra es harto cruel para durar mucho tiempo. Como buen observador, Darwin no se equivocaba. 50 años después se llevó a cabo la conquista del desierto. En realidad lo que nosotros tenemos que considerar es que, lejos de como se nos enseñó en muchos casos, que en realidad la frontera era una línea divisoria entre la civilización y los indios salvajes, en realidad la frontera es un espacio social en construcción constante y un espacio de fuertes relaciones interétnicas, que no se limitaba solamente al conflicto bélico, sino que había intercambio de bienes, intercambio de gente. Superaba con creces esta llana y lisa idea del conflicto permanente. Y cuando me hablas de grupos relaciones interétnicas, ¿qué grupos étnicos eran los que estaban acá en ese momento en danza? Y es un tanto difícil de definir. El europeo, cuando llevó adelante lo que se llama un proceso de endogénesis, de crear etnias de poder
crearles un nombre para poder llamarlas. Claro, clasificar de alguna forma para poder... Claro, para poder interactuar o controlar, ¿no? Claro. un determinado grupo o sector. Y que en la mayoría de los casos esos grupos no respondían a esos nombres que les eran impuestos. Claro. La monotonía de la estepa quizá haya sido una aliada para que el joven naturalista focalizara sus observaciones en las ciencias naturales. Está lleno de ¿Y cangrejos. acá, cangrejo, hay fósiles hay acá o acá nada que ver con el tema de los fósiles? No, los fósiles están cerca de Pehuenco, sobre la costa atlántica, ¿Sí? no en la ría. No, para eso tenés que hablar con Teresa Manera. Teresa Manera. ¿Dónde lo encuentro? En la universidad. A diferencia de la mayoría de los viajeros del siglo XIX, que recorrían el territorio argentino partiendo de Buenos Aires, Charles Darwin hizo su viaje al revés. Llegó a la metrópoli desde el interior de la provincia y emprendió un periplo de postas a través de los fortines. El 24 de agosto de 1833 alcanzó las afueras de la pequeña población de Bahía Blanca. Pasamos la noche en Punta Alta y me puse a buscar osamentas fósiles. En efecto, ese lugar es una verdadera catacumba de monstruos pertenecientes a razas extintas. La noche estaba muy tranquila y clara. El paisaje era interesante, de puro monótono. Nada más que diques de barro y gaviotas, colinas de arena y buitres. En los más de 170 años que transcurrieron desde su travesía hasta el presente, muchas cosas han cambiado en la vida política y social de esta zona. Donde antes habían restos de animales prehistóricos, hoy se ha levantado una de las bases navales más importantes de Argentina. Pero Darwin no se equivocaba. Punta Alta sigue siendo el paraíso del paleontólogo. Aquí, Darwin recolectó esqueletos completos de mamíferos gigantes extintos hace miles de años. Este mismo lugar es el área de trabajo de la geóloga Teresa Maneras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. Sí. Bueno, Llegué. llegaste. Así que... Bueno, ¿y cansado? No, Bien. por suerte bien y con ganas ya entro y me encuentro con todo esto, así que quisiera hacerte 10.000 preguntas, pero bueno, quédate tranquila. Bueno, no, porque necesitamos Sí. aprovechar la marea que la tenemos justa. Sí. Parece increíble, pero en el siglo XIX se creía que el planeta Tierra tenía solamente 6.000 años de antigüedad, aunque el avance de las investigaciones geológicas y paleontológicas hacía imposible sostener esta verdad bíblica. Las observaciones de Darwin en la Patagonia hablaban de periodos muchísimo más largos. En Punta Alta se ve un corte de una de esas pequeñas llanuras recién formadas. De sumo interés por el número y el carácter extraordinario de los restos de animales terrestres gigantescos allí sepultos. Naturalmente se preguntará cuál era el carácter de la vegetación en aquella época.
¿Era entonces ese país tan miserablemente estéril como lo es ahora? ¿Qué pasó cuando Darwin estuvo acá? Fue en el año 32. En el año 32 estuvieron 45 días en lo que es la ría de Bahía Blanca. Y de esos 45 días, bueno, recorrió mayormente la parte de Punta Alta. Y acá estuvieron el 2 de octubre de 32, imagínate, el Beagle ancló lejos, porque hasta acá cerca no llega, y bajaron botecitos. Claro. No sé cuánta gente sería, pero eran muchos. Porque Fitzroy tenía la idea de hacer un punto de observación acá arriba, es decir, una señal para poder tomar la altura desde el mar del punto más alto. Entonces llegaron acá, bueno, Darwin por supuesto era de la partida, y apenas llegaron se empezó a caminar, a hacer geología, a recorrer. Y también otros que iban con él. Entonces se dice que él sintió que el tiempo cambiaba y que el viento empezaba a aumentar. Pero no le hizo caso. No sé que no era la zona, ¿no? Porque eso. Entonces siguió y cuando consideró que tendría que volver, llegó al lugar donde habían desembarcado y el mar ya era una sudestada declarada y vio que se habían ido los botes salvo 2. Así que, y eran 18 personas que quedaron en tierra, que ya no podían llegar al Beagle. Entonces se arreglaron, hicieron una pantalla contra el viento con las lanchas, con tal mala suerte que encima empezó a llover. Y como ellos habían planeado por un ratito, no traían ni abrigo ni comida. Por eso yo traigo abrigo y comida. Y después, bueno, finalmente al día siguiente volvieron al Beagle, donde dice que les pareció un palacio. A Darwin le llamó la atención el hallazgo de esqueletos fósiles de grandes mamíferos. La megafauna denomina al grupo de grandes animales de sangre caliente que habitaron la Tierra mucho después que los dinosaurios y que se extinguieron en la región hace aproximadamente 10.000 años. El tamaño de las osamentas de los animales megateroideos es realmente extraordinario. ¿Cómo vivían estos animales? ¿Cuáles eran sus costumbres? Verdaderos problemas para los naturalistas. En el libro, al pie de página, el editor, que es su bisnieto, hace una llamada y pone, es un Red Day para la biología, un día memorable, un día importante para la biología, porque marca el primer hallazgo de una línea de descubrimientos que le llevarían primero a desechar la teoría de la inmutabilidad de las especies y después a crear su teoría de la evolución. Es decir, que ese 22 de septiembre de 1832, a unos 40 kilómetros en líneas rectas de aquí, donde estaba el primer lugar donde encontró fósiles. Y este fue el segundo. Fósiles de vertebrados. Claro. Los científicos aún estudian las causas de la extinción de estos grandes mamíferos. Los hallazgos paleontológicos en este yacimiento fueron de gran importancia para las investigaciones de Darwin. Pero el inglés no solo estudiaba el entorno físico que lo rodeaba, sino que fue un gran observador de las relaciones humanas. Yo debo seguir viajes e intento cumplir con éxito su recorrido. Ahora yo te recomiendo, vos que querés seguir, por este lugar debe estar el punto más alto según Fitzroy, que para él le daba 120 pies desde allá. Sí. Y yo le saqué las coordenadas del libro de Fitzroy. Si querés te las doy. Tengo un GPS encima. Ah, bueno, vamos. Creo que la... Es esta. 38, 58, 50. Y después te cuento. Después me contás. Sácale una foto al lugar. Dale, buenísimo. Bueno, Teresa, muchas gracias. No, un gusto, nos la pasamos re bien. La verdad que sí.
Me encantó que puedas hacerte el tiempito para eso. Muchas gracias. Encantado. Adiós. El capitán del barco había recibido instrucciones precisas del coronato británico. La principal misión cartográfica comenzaba al sur del Río de la Plata. Fitzroy estaba en lo cierto. 858. Este es el punto más alto de la costa. Darwin siguió su camino. El Beagle lo recogió al norte de Patagones. Aún le faltaban varios meses para llegar a las Islas Galápagos, donde unos pájaros pinzones le abrieron nuevos y más firmes interrogantes sobre la adaptación de las especies al medio ambiente. Después de abandonar Bahía Blanca, continuó rumbo al norte en compañía de 5 gauchos y de un comerciante inglés. En agosto de 1833 llegó a la ciudad de Carmen de Patagones. Esta vez no le llamó la atención la fuerza de la naturaleza, sino la desprotección del poblado. Cuando un forastero se acerca a una casa, hay que guardar algunas ceremonias de etiqueta. Ángel. Sí, señor. Beto. Sí, bueno, con usted hemos hablado. Pase. Permiso. Se pone al paso al caballo, se recita un Ave María y no es cortés echar a tierra antes de que alguien salga de la casa y le diga que se apee. Bueno, ando siguiendo un poco la ruta y los diarios de algunos expedicionarios y naturalistas y estoy trabajando ahora sobre el viaje de Darwin, ¿no? Se entra a la casa entonces y se habla de generalidades durante algunos minutos. Luego se pide hospitalidad para aquella noche. ¿Dónde puedo quedarme por acá? Y bueno, ¿podés dormir acá? No tenés problema. Lo cual se concede siempre, por supuesto. Recado y armamos una cama criolla enseguida. El forastero come con la familia y le dan aposento, donde hace la cama con las mantas del recado o silla de las pampas. Carmen de Patagones es la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires y la más antigua de la Patagonia. Nació como fuerte hace 230 años con el objetivo de afianzar la soberanía española sobre estos territorios. ¿Y los pobladores originarios estaban acá entre la gente, digamos, recién llegada? Sí. Tenían un trato muy fluido. Intercambiaban esencialmente plumas de avestruz, pieles, y ya cuando avanzó, digamos, la colonización araucana sobre la Tehuelche, que ya poseían también los tejidos. También hay que hablar de la compra y venta también y el aprovisionamiento por muchos de los pobladores de caballos y hasta de perros, ¿no? Para Darwin, su travesía terrestre junto a los gauchos representó un viaje iniciático. Compartió costumbres y asados, fue testigo de peleas a cuchillo y admiró su vida libre y el contacto directo con la naturaleza. ¿Todos estos cueros los hiciste vos? Sí. Y este caballo lo amancé yo también. Siempre me amancé mis caballos. Espero que este sea bien mansito, ¿no? Pero sí, para mí. Son como para señorita esto. Ah, bueno. Gracias. Hay un elevado goce en la independencia de la vida del gaucho. Ese ser capaz en cualquier momento
de detener el caballo y decir, aquí pasaremos la noche. La vida del gaucho tiene, sin disputa, un gran encanto. No es nada eso de poder parar el caballo cuando se quiera y decir, vamos a pasar aquí la noche. El silencio de muerte que reina la llanura, los perros del centinela, los gauchos tomando disposiciones para la noche alrededor de la lumbre. Todo en aquella primera noche dejó en mi espíritu una impresión que nunca se borrará. Y en los momentos de ocio, ¿qué hacían acá en el viaje? A veces se aprovechaba para arreglar alguna soga cortada. Hay un refrán criollo que dice que el gaucho nunca está sin hacer nada. Cuando no está tocando la guitarra, está tomando mate y si no mirando lejos. Poseemos, pues, las 4 cosas necesarias para la vida en el campo: pastos para los caballos, agua, carne y leña para hacer fuego. Los gauchos no caben en sí de gozo al ver tanto lujo, y bien pronto descuartizamos a la pobre vaca. Es la primera noche que paso al aire libre con la silla de montar por almohada. Ajá, siempre listo. Y la guitarra siempre va con uno. Y bueno, algo te vas a tener que tocar entonces. Estaría bueno que tocáramos una vieja melodía. Ahí está el ponchito, si querés. No, me voy a agrandar el asiento. ¿Te conoces alguna de la época? Sí, Contemporánea sí, al paso de Darwin. hay un viejo estilo que se llama Juan Poca Ropa y que es de la época de Rosa, se tocaba en la época Rosa. ¿Quién dice Darwin no lo haya escuchado? ¿Sí? A ver. Puede haber sido. En 1859, 25 años después de haber regresado de su viaje alrededor del mundo, Charles Darwin finalmente publicó su obra cumbre, El origen de las especies. La primera edición, de 1250 ejemplares, se vendió en menos de un mes. Fue un éxito editorial que despertó pasiones encontradas. Las enseñanzas aprendidas en la Patagonia dieron sus frutos. Darwin dejó este punto en el mapa con el íntimo convencimiento de que la vida de los gauchos, al igual que la de los indígenas, estaba destinada a desaparecer. La gran causa civilizadora vendría a reclamar su territorio y su fuerza de trabajo.